Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El Señor me da la palabra libertad. En estos tiempos, usted mismo, usted y yo nos podemos dar cuenta, la libertad y se convierte en libertinaje. Y esa libertad muchas veces las personas lo toman, es como un gusto para sus vidas, que vemos que tenemos libertad. Y muchos jóvenes hoy en día trabajan la libertad a gusto de ellos. Y esa libertad, ¿cómo la trabajan? En pasiones, deseos, rumba, trago, vicio, desorden sexual. Bueno, muchas cosas que vemos hoy en día en la cual los jóvenes toman esa libertad. Pero yo soy libre, yo tengo la libertad de hacer, yo tengo la libertad de ir, yo tengo la libertad de comprar, yo tengo la libertad de estar con tal persona, yo tengo la libertad de hacer tal cosa. Y los jóvenes ven que tienen libertad. Inclusive las parejas en las cuales vemos que cambian de pareja constantemente. No, esa relación es tóxica, esa relación no avanza, como que esa persona no es para mí, no me siento a gusto. Antes era la incompatibilidad de caracteres, que supuestamente decían, inclusive los mismos psicólogos, decían que no, que una pareja era porque había incompatibilidad de caracteres, entonces que no podían seguir viviendo esas personas. Y encontramos hoy en día los jóvenes que cambian de pareja muy fácilmente, ¿cierto? Y esa es la libertad que nos ofrece el mundo. Pero cuando vamos a mirar a la luz de la palabra, encontramos que esa es la libertad que no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces toman el libro albedrío en el cual yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No le hago mal a nadie, no afecto a nadie, no molesto a nadie, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero tremendo porque muchas veces se ven las consecuencias después. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué una enfermedad? ¿Pero por qué me vino esto? ¿Por qué un accidente? ¿Pero por qué esto? Porque tomamos la libertad a la ligera y hacemos cosas que creemos o pretendemos que estamos haciéndolo bien, pero no es así, no es así. La libertad que el Señor nos da es libertad muchas veces en la cual usted y yo debemos asumir responsabilidades. Es como dámonos de cuenta que la libertad hoy el hombre la ha tomado en que puede quedar una mujer embarazada y nunca responder por su hijo. Tremendo. Yo decía, ¿cómo puede haber personas así en la cual no le duele que haya tenido un hijo y no responder por ese hijo? Y que esa es la famosa libertad que nos vende el mundo. La libertad que también que la mujer puede abortar. Pero yo pienso, ¿pero por qué no miramos las consecuencias más adelante? ¿Qué es lo que está pasando? Tomamos libertad y ese libre albedrío que yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy en libertad de escoger el bien o escoger el mal, de hacer lo que yo quiera. Pero cuando vienen las consecuencias, ahí sí no miramos la libertad que tuvimos para tomar esas decisiones. Y en la palabra encontramos que la libertad Dios nos la dio a usted y a mí, pero para que usted y yo hagamos el bien, pero para que obremos bien, para que actuemos bien, no para que actuemos mal. Porque vemos que hay el día libertad en la cual nos vende inclusive el mundo, los medios de comunicación, las redes sociales, el gobierno, la libertad de una paz en la cual estamos haciendo un acuerdo para llegar a una paz. Pero esa libertad, ¿qué hay detrás de esa libertad que nos venden? ¿Qué hay de esa libertad que nos venden nuestros gobernantes? ¿Qué hay detrás de esa libertad que vende una sociedad en la cual supuestamente estamos bien, pero no estamos bien? Delante del Señor estamos obrando mal. Yo encontraba que la libertad del mundo esclaviza en tanto que sus frutos son el pecado, el cual gasta tiempo en energía, pensamientos y deseos del ser humano, ya que el no tener límites es infinitamente insatisfecha. Una libertad insatisfecha, porque siempre el hombre está con deseo de buscar más, de buscar más. De pronto una persona cuando tiene una pareja va a mirar con la segunda, con la tercera y ya no se halla, no se ubica. Entonces ya como que esta no me gustó, voy a mirar con otra y mira con otra y se queda experimentando y experimentando y es una persona que es insatisfecha. Igualmente la persona que empieza a buscar otras opciones. Para no, es que yo me deprimo muy fácil. No, es que yo esa soledad en que yo ando. No, es que esa tristeza que me embarga. Y empiezan a buscar métodos para mirar cómo puede tener libertad. Sí, hoy podemos tener libertad, podemos fumar. Pero es que hay partes donde ya prueban la marihuana. Bueno, podemos probarla. Entonces ya la persona de la marihuana ve que no le gusta, entonces va a algo más como que le llame más la atención, como que me sienta mucho mejor. Entonces se mete a otro campo más pesado y hacia otro más pesado y ya después no puede salir de esa situación. Esa es la famosa libertad que nos vende el mundo.
Y es la libertad de la cual Dios no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque Él lo que menos quiere es que usted y yo nos perdamos en lo que nos ofrece el mundo, esa facilidad en que nos ofrece, que podemos entrar y consumir, pero después nos es muy difícil salir de esa situación. Por eso el Señor quiere hoy darnos a entender cuál es la libertad que Él quiere darnos a usted y a mí. Es una libertad que usted y yo podemos gozar. Pero como muchas veces las personas buscan esa libertad en suplir vacíos. Y esos vacíos, por eso cuando le hablaba de relaciones, que tiene una relación con uno, una relación con otra, no, que esta relación no me gusta, y entonces es llenando esos vacíos, con esta persona me siento bien, no, ya no me siento bien, no es que me empieza a exigir, no es que me empieza a llamar la atención, no es que como que no me gusta cómo me habla, cómo me hace, entonces voy a buscar otra relación y empiezo a buscar otra y otra, y se mete y se enfrasca en otras relaciones y se sumerge aún mucho más en el pecado. Y toda esa libertad ya no hay libertad, porque viene zozobra, viene angustia, viene incertidumbre, viene pesadez, viene cansancio y hay veces enfermedad. Porque ni siquiera hay veces cuando buscamos, estamos en esa ansia, ese deseo de buscar esa libertad que yo quiero buscar, nos metemos en cosas que no nos edifican, en el pecado, y viene la enfermedad en la persona. Pero ya cuando vienen las consecuencias y preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta adversidad? ¿Qué me pasó? ¿Qué mal le hice yo a alguien? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y no miramos nuestras propias decisiones y muchas veces culpamos a otras personas. ¿Cómo manejas tu libertad? Quiero que vayamos como nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Quiero que me acompañe el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire que aquí nos habla sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Parejas que estaban bien en su matrimonio, pero resulta que hubo un desliz. Conoció otra mujer o conoció otro hombre y empezó a experimentar, ¿cierto? Entró en esclavitud. ¿Por qué? Porque es que ya no puedo vivir sin esa persona. Es que sin esa persona no me siento bien. Es que no, ya con mi esposa no me siento bien, ni con mi esposo. Como que me siento mucho mejor con esa otra persona. Me siento más libre, puedo disfrutar más la vida. Miles de cosas que el enemigo le vende a la persona y eso lo tiene cautivo en su mente. Entonces ya su mente está cautiva. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar en eso. ¿Cuándo me encontraré? ¿Cuándo nos veremos? ¿Cuándo saldremos? ¿Cuándo haremos esto? ¿Cuándo haremos lo otro? ¿Será que podemos salir? Y miramos cómo lo hacemos, ¿cierto? Y es como ese deleite que vende el mundo. Algo como delicioso a la vista, ¿cierto? Delicioso a los sentidos. Y que la persona empieza a experimentar y a ahondarse y a hundirse mucho más. Se va metiendo cada día más y más y más y más. Pero ya cuando quiere salir, no puede. ¿Por qué no puede? No, es que imagine, yo sin usted no puedo vivir. Es que sin usted yo no puedo avanzar. Es que con usted yo lo tengo todo. Pero no, es una relación ilícita. Precisamente yo he hablado con personas que permitieron que una tercera persona se metiera en la relación. Ya quieren soltar esa relación y no saben cómo hacerlo. No, yo no quiero que mi esposa se entere, yo no quiero que mi esposo se entere. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Tremendo, ¿no? Cuando nos toca asumir esas circunstancias, cuando nos toca asumir esas situaciones y ahí buscamos una respuesta y ahí yo qué hago, cómo voy a hacer. Yo no quiero perder a mi esposa, yo no quiero perder a mi esposo, no quiero perder mi matrimonio, no quiero perder mi familia. ¿Qué debo hacer? Y el Señor nos habla de una libertad, pero en Él. Porque cuando encontramos la libertad en Cristo Jesús, hay paz y hay gozo en nuestro corazón y viviremos tranquilo y confiadamente en Dios, no en los problemas, no en las circunstancias, no en las adversidades. ¿Cómo manejas tú tu libertad? ¿Acorde a lo que nos ofrece el mundo? ¿Acorde a los principios bíblicos? ¿Cuál es lo que más nos afrenta o nos agobia en esta vida? ¿Qué es lo que le vende el mundo? ¿O cuál es tu entorno en el cual tú te mueves? Y de pronto ves que otra persona tiene libertad porque tiene diferentes relaciones, o porque de pronto todos los fines de semana se va a tomar, o porque de pronto cada fin de semana se encuentra con sus amigos a meter vicio, y crees tú que de pronto esa es una libertad, entre comillas, como que buena, porque yo no veo una persona como que no le veo problemas, no le veo dificultades. Pero muchas veces nosotros a simple vista no le vemos el problema o la dificultad a esa persona, pero miremoslo cómo será en su cuarto, allá estando sola esa persona, cómo son sus reacciones, o mejor aún, de pronto no conocemos cómo es su convivencia con la familia,
¿Cómo será el trato con sus padres, o de pronto con sus hermanos, o de pronto con su familia, o de pronto si es casado con su esposa, o de pronto con sus hijos? ¿Cómo será la relación? ¿Buena o mala? ¿O realmente no queremos que llegue a la casa? No queremos que llegue ese conflicto, ese problema al hogar. ¿Y es por qué? Porque hay una supuesta libertad, ¿cierto? Como hay muchos jóvenes que dicen, yo estoy esperando a cumplir la mayoría de edad y poder ser libre, que no me controle la vida, que no me digan a qué hora viene, de dónde viene, a qué hora va a salir, a qué hora llega, de qué estaba haciendo, de dónde viene, para dónde va. Y cumplir la mayoría de edad y se encuentran sin ventaja. Y se encuentran es al destajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde voy? Y supuestamente este amigo, esta amiga, los que no son amigos, y no encuentran una libertad que realmente sea confiable. El hombre en sus propias fuerzas no puede comprar la libertad. Él podrá escoger cuál clase de libertad le conviene o le agrada. Se acomoda, pero ninguna de ellas le hará libre. A pesar de que el hombre tiene un libre albedrío, nada lo llenará. Por el contrario, lo llevará a la insatisfacción, lo llevará al desespero, a la zozobra, a la incertidumbre, porque yo creo que me puede ir bien en este lugar. Personas que toman decisiones, me voy de la casa, me voy de este lugar, me voy de este sitio donde yo vivo y me voy a tener libertad. Allá sí voy a tener libertad, porque he escuchado personas, inclusive parejas que se separan. Es que yo sé que con esta persona voy a tener libertad. Es que yo sé que en ese lugar voy a tener libertad. Es que lejos de usted voy a encontrar libertad. Es que lejos de mi casa voy a encontrar libertad. Y al poco tiempo vemos a esa persona totalmente destrozada, sus emociones confrontadas. Una persona llena de amargura, de resentimiento y de dolor, como que se quiere enfrentar contra el mundo porque me pasó esto, porque yo tuve que vivir esto, porque tuve que pasar por esta situación. Pero no miramos que muchas veces son por malas decisiones, por querer huir de un problema, una circunstancia, una situación, y nos enfrascamos en cosas que después es peor. Como dicen algunas personas, fue peor la cura que el remedio. Eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la libertad que Dios nos ofrece y cuál es la libertad que el mundo nos da? ¿En cuál estamos? Pero no podemos estar en la libertad del mundo y la libertad que nos ofrece Dios. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Pero no podemos estar con el mundo y con Dios, porque alguno de los dos jala. Muchas veces jala más el mundo, las pasiones, los deseos, los vicios, el alcohol, la rumba, las malas relaciones, las malas amistades, jalan más que lo que Dios realmente quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces es importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo nos relacionamos, qué libertad estamos anhelando, qué libertad estamos pidiendo para poder haber un cambio en nuestras vidas, porque a veces creemos que tomamos un cambio en nuestras vidas cuando hay libertad de escoger, que puedo escoger para dónde irme, con quién estar. Esta semana puedo estar con tal persona, la otra semana podré estar con otra, y la otra semana estaré con alguien más. ¿Y eso es libertad? Eso es lo que supuestamente nos vende en nuestro entorno, nuestra sociedad, que es la libertad que podemos tener. Sí, la podemos tener, pero después vendrán las consecuencias de nuestras decisiones. Y después no podremos decir que la culpa es de X o tal persona o tal influencia, porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero también tenemos que afrontarlas. No podemos echarle la culpa a los demás. Miremos lo que nos dice en el libro de Juan 8:36. Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres, libres del yugo de la esclavitud. Hay personas que están en yugo. ¿En yugo qué es? El alcohol, el vicio, el pecado, la pornografía, la masturbación, la inmoralidad sexual. Esa es una esclavitud. ¿Por qué es una esclavitud? Porque cada vez le exige más a la persona, cada vez lo sumerge mucho más. Como les hablaba anteriormente del que empieza a probar el vicio,
y empieza a probar la marihuana, entonces ya como que la marihuana no le sirve, entonces empieza a probar algo más, la cocaína ya no, algo más avanzado, es que eso ya no me hace efecto, y así empieza igualmente el alcohólico, empieza a tomar una cerveza, no, que ya una no, que ya dos, no, ya ahora probemos otro trago, no, probemos otro más, uno que tenga más alcohol, ese ya no me hace ningún efecto, eso ya no siento nada, ¿cierto? Como yo escuchaba hablar una persona, no, eso es como beberse un agua, tomar esa agua, tomarse un vaso de agua, una botella de agua, eso no hace nada. Tremendo, porque ya como que el cuerpo no siente ningún efecto. Entonces vamos a mirar algo más fuerte. Y así es el enemigo como empieza a trabajarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que usted y yo debemos evitar. ¿Para qué? Porque no podemos tener esa libertad en la cual después tengamos que arrepentirnos por habernos metido en esa situación o en esa circunstancia. Cuando conocemos de Jesús es quien nos saca del yugo de la esclavitud y en el cual nos da esa libertad. Pero ¿de cuál yugo te quiere sacar el Señor? ¿Del vicio? ¿Del alcohol? ¿De la pornografía? ¿De la infidelidad? ¿De la traición? ¿Del engaño? ¿De la enfermedad? ¿De la ansiedad? ¿De la depresión? ¿De la zozobra? ¿Cuál esclavitud quiere sacarte el Señor? ¿De dónde quiere sacarte el Señor y quiere hacerte libre? Porque aún yo estudiaba este tema y encontraba que aún hay personas que han conocido al Señor y se han apartado. Se han apartado porque alguien los incitó o los llevó a consumir o a meterse en el trago o una relación ilícita, o alguien le llamó la atención y de pronto por probar, solamente quiero probar, y se quedó probando. Y resultó otra vez metido en el vicio, en la infidelidad, en la traición, en lo que lo lleva a la zozobra y la incertidumbre. Pero hay algunos que todavía intentan encontrar esa libertad, pero no han encontrado esa libertad. ¿Por qué? Porque creen que van de pronto donde el astrólogo, donde el que lee las cartas, donde el que lee el tarot, donde el ocultismo. Y creemos que allá voy a encontrar la libertad. Y es peor. Peor porque ya se vuelve como una persona como adicta a esas situaciones, a esas lo que lo venden, y se mete y empieza a sumergirse aún mucho más. Y es que yo voy allá y me dicen que me haga esto, me haga lo otro. No, como dice acá la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo único que nos puede hacer libres es Jesucristo. Nadie más, ningún hombre sobre la tierra podrá hacernos libres. El único que nos podrá hacer libre es Jesucristo de toda atadura que haya venido sobre nuestras vidas. Pero a pesar de que Dios nos ha dado libertad para escoger, también nos ha llamado a volver al camino correcto, al camino de la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿En qué camino estás? ¿Cuál camino has escogido? ¿Cuál camino crees tú que está bien? ¿El que te ofrece un familiar, un amigo, un vecino o las redes sociales? Y creemos que ahí está la libertad, porque vemos aún inclusive jóvenes sumergidos en las redes sociales, pero mirando cosas que no edifican, que por el contrario destruyen su mente, sus pensamientos. Y esos conocimientos lo llevan a ser una persona deprimida, una persona con angustia y zozobra, porque eso es lo que vende y automáticamente lo captura, lo atrapa y lo lleva a sumergirse en esa situación. Miremos lo que nos dice en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho bien o mal en este cuerpo, y rendiremos cuentas delante del Señor. Pero yo le oro y le pido al Señor que rindamos cuentas de lo bueno, que ya usted y yo hayamos pasado por la revelación de la cruz, que a través de la cruz hayamos dejado ese viejo hombre lleno de mañas, un hombre lleno de odio, de rencor, de vicio, de inseguridad, de temor y de pecado, que ya haya quedado crucificado ese viejo hombre a través de la cruz del Calvario, que ya hayamos nacido a ese nuevo hombre lleno de la paz, el amor, el gozo y la transformación en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y rendiremos cuentas
delante del Señor. Ninguno se podrá escapar de ese juicio, de presentarnos delante del Señor. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta, y de dar cuenta lo que usted y yo hicimos en esta tierra o hemos hecho en esta tierra, y en la forma en que hayamos vivido en este mundo, y vamos a rendir cuentas por lo que usted y yo hemos hecho y no hemos hecho, en cómo nos hayamos comportado, qué hayamos vivido, qué hayamos hecho. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo, si hemos estado en los malos caminos, si hemos hecho cosas incorrectas, si hemos estado en libertad, que hoy le llaman es libertad, pero es libertinaje, un libertinaje sexual, un libertinaje de vicio, un libertinaje de alcohol, un libertinaje de prostitución, un libertinaje de drogadicción, y pedirle perdón al Señor si hemos estado involucrados en ese libertinaje, y pedirle al Señor que yo quiero la libertad de Él. Señor, llévame a conocer tu libertad, porque si conociereis al Señor, al Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres, que podamos conocerlo a Él y nos haga libres de ese yugo de la esclavitud. Cuando se es esclavo, cuando es la persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador, ya que esta persona pasa de ser esclava del pecado a ser esclava de Jesús, a ser una persona llena de libertad, llena del gozo del Espíritu de Dios, llena de la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo puede dar Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Miremos lo que nos dice en 2 de Pedro 2, 19 al 20. 2 de Pedro 2, 19 al 20. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que hablábamos en un comienzo, les prometen libertad, venden libertad. Venga, que usted aquí será libre. Venga, que usted ya no tendrá problemas. Venga, que usted ya no va a tener ese conflicto, esa situación. Por eso lo que le decía a jóvenes que se escapan de sus casas porque les exigen en su hogar, les exigen los padres, y se escapan porque encuentran libertad en otro lugar. Y resulta que se van a ese otro lugar y allá sí es peor. Allá se encuentran yugo de esclavitud. Resulta que esa persona la puede llevar al desespero y a la traición y al engaño. Lo puede llevar al desespero y meterse, involucrarse en situaciones que no estaba esperando. Pero como tomó decisiones y que quería ser libre, resulta que esa libertad le costó. Y hay personas que terminan en hospitales, pero también personas que a raíz de que buscan esa libertad encuentran es la muerte. Porque se van buscando una libertad que ni siquiera la buscan en el Señor, sino en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos o por otras personas que van a encontrar esa libertad. El mundo en el cual nosotros vivimos nos promete libertad, libertad financiera, libertad laboral, libertad familiar, libertad profesional, libertad en los negocios, libertad, seguridad, libertad en los proyectos, libertad en los métodos. ¿Cierto? Que usted escucha, venga que aquí le damos libertad financiera, venga que aquí le damos una libertad laboral, venga que aquí nosotros lo vamos a ayudar a usted a encontrar esa libertad que usted tanto está anhelando. Venga, y le prometen inclusive créditos, le prometen viajes, le prometen proyectos, pero cuando usted va y se mete, resulta que fue todo lo contrario, porque terminó peor de endeudado, terminó peor de lleno de problemas, terminó metido en una relación en la cual usted se siente ahogado, se siente ahorcado en esa relación. ¿Por qué resulté metido en esto? Estaba bien en mi casa, estaba bien con mi esposa, estaba bien con mi esposo, estaba bien con mi familia, estaba bien en esa empresa, estaba bien en ese lugar, pero ¿por qué acepté esto? Miramos inclusive en las redes sociales que ofrecen becas en otros lugares, ofrecen visas, viajes en otro lugar y que usted puede venir y puede pasarla muy bien. Personas que se han involucrado y terminan muy mal. Terminan en otro lugar, inclusive personas, mujeres que han hecho ese proceso y se han terminado ¿qué? En la prostitución.
¿Por qué? Porque cuando llegaron a ese otro lugar no era lo que les prometieron. Les prometieron una cosa en la página internet donde entraron, se metieron, se involucraron, pero resulta que cuando llegaron allá, ¿cómo se van a escapar? ¿Cómo pueden salir de ese lugar? Y entran en un yugo de esclavitud. Y supuestamente íbamos por una libertad, que esa libertad que yo estaba buscando, financiera, económica o proyectos de metas, resultó lo que no era. Así escuchamos muchas noticias hoy en día, jóvenes, hombres, inclusive ya hombres o mujeres ya de edad que van y se involucran en otras relaciones, en otros proyectos y que supuestamente va a haber libertad y terminaron peor. Entonces, algunas esas promesas de libertad que nos venden, ¿cuáles son? Algunas vienen de la sociedad, otros vienen de los gobernantes, otras promesas que tanto escuchamos que darán libertad, los políticos. Escuchamos inclusive muchos políticos que hablan que le vamos a dar libertad, vamos a darle libertad de los impuestos, vamos a darle libertad en el área financiera, vamos a darle libertad en el sueldo, vamos a darle libertad en nuevos proyectos. Pero cuando miramos a esa persona que ha subido, todo se le olvidó, no hubo nada y termina el pueblo peor de lo que estaba. Y hemos escuchado así de países, de otras naciones que ha pasado eso. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones que supuestamente una libertad que nos venden ellos. Pero al final se viene siendo esclavo de los mismos, ya que se aceptan sus normas de libertad. Pero para quienes han vivido en la libertad en Cristo Jesús, pero se vuelven a los deseos del mundo, este vuelve a ser esclavo. Y el peor, volver a ser esclavo del mundo. Porque aquí dice que el postrer estado de esa persona será peor. O sea, si esa persona que conoció del Señor, encontró la libertad en el Señor, pero se vuelve al mundo, nos lo dice la palabra. Dice que el postrer estado, dice ahí la palabra, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dios nos guarde. La tentación la tenemos todo el tiempo. Pero tenemos a alguien que ya venció, Jesucristo. La palabra de Dios dice, yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo confiamos en el Señor Jesús y le clamamos y le pedimos al Señor, libérame esta tentación, libérame este yugo que quiere venir sobre mi vida, le aseguro que el Señor nos da la salida. Porque dice que ninguna carga Él permitirá que sea mayor que nosotros, pero es Él, no es en mis fuerzas, no es en mi voluntad, no es en mis conocimientos, no es en mis palabras, no es en mi carácter, es en Él. Y Él mismo nos dará esa libertad que usted y yo hoy tanto estamos anhelando, pero también es una libertad en la cual debemos enfocarnos y no en lo que nos vende el mundo. El mundo nos ofrece libertad física, pero Jesucristo nos ofrece una libertad espiritual. Mientras que usted y yo tengamos esa libertad espiritual, vendrá el gozo, la alegría, la felicidad a nuestras vidas, porque mientras que haya esa libertad espiritual, podemos enfrentar lo que venga, porque será en el poder del Espíritu de Dios, será a través de la sangre de Jesús, será a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de usted y de mí, que nos hizo libres y ya nos andaremos en el yugo de la esclavitud. El pecado esclaviza al mundo cada vez que la persona peca. Esta se vuelve esclava de Satanás. Hoy en día podemos darnos de cuenta cómo el pecado tiene esclavo a la mayoría de personas. ¿En qué? En sus emociones, en sus pasiones, en sus deseos, en sus luchas, en sus debilidades, en sus pensamientos, en sus recuerdos, en su conocimiento. Y lo vuelve esclavo a la persona de eso y lo trabaja con la mente, con los pensamientos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿De qué nos alimentamos nosotros? Y asimismo nos subyuga el enemigo. Todo esto son cadenas que atan a la humanidad. Para Cristo Jesús puede darte esa libertad. Solo es que la persona anhele, desee tener esa libertad y la quiera tener. Y el Señor viene y lo liberta. Porque pueda que yo anhele que usted sea libre de esa esclavitud. Pueda que yo le ore y le clame y le pida al Señor por usted. Pero resulta que usted no quiere. Usted se siente bien en esa zona de confort, no le hago daño a nadie, es mi vida. Hay personas que dicen, es mi vida, es mi problema, yo sé lo que hago, yo no me meto con nadie, es mi vida. Ahí tú puedes hacer algo, no puedes hacer nada, no te puedes meter en esa vida, no te puedes meter en esa persona, porque está bien allá, ¿cierto?
pero cuando la persona lo anhela y lo desea de todo corazón, el Señor viene y lo liberta en un segundo. En un segundo, solamente es que la persona tome la decisión. Por eso, démonos de cuenta que el libre albedrío es decisión. Usted y yo podemos tomar la decisión, si queremos o no queremos. Pero cuando tomamos la decisión, el Señor viene y hace un cambio en nuestras vidas. Miremos lo que nos dice en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Ahí encontramos la respuesta del Señor Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados, los que hablábamos atrás, los que andan en el licor, en la prostitución, en el vicio, en la infidelidad, en la traición, en el engaño, en la mentira, en la manipulación, en la falsedad, la hipocresía. Venid, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, nos dará esa libertad que tanto anhelamos y deseamos, que muchas veces vamos que donde el psiquiatra, donde el psicólogo, allá, que me hagan una terapia para yo ser libre de este problema, de este conflicto, de esta enfermedad, de este dolor. Y mire lo que nos dice el Señor. Venid, sí, a ti te está hablando el Señor. Ese problema que tienes, Él te está llamando es a ti. Ese problema no lo va a solucionar con el banco. Ese problema no lo va a solucionar con su vecino, su vecina, con ese amigo. Lo va a solucionar es Jesús. Por eso el Señor te da esta palabra para ti. Sí, esa va para un hombre. El Señor me da esta palabra para ti. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te quiere hacer descansar y hacer libre. Pero solamente es que tú tomes la decisión de venir a Él, de venir a Jesucristo, y Él te va a hacer libre de ese yugo de la esclavitud que te tiene atado durante mucho tiempo, y te hará libre en un minuto, en un segundo. Pero solamente es que tú tomes la decisión y el Señor te hará libre. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces el Señor no quiere llevarnos, no quiere que ustedes y yo llevemos esta carga solos, solo que el Señor mismo nos brinda su ayuda, pero es para todo aquel que venga a Jesús, que no importando la condición en que llegue, sino que Él mira es que un corazón esté muy dispuesto para que sea restaurado, sanado, y lo mejor, Él perdona todos nuestros pecados. Mire que no importa cómo nos hayamos comportado, no importa lo que hayamos hecho, pero Él nos perdona. Él nos llama es a un arrepentimiento genuino, a volvernos a Él de todo corazón. Ese arrepentimiento es no volver a hacer lo malo, es no volver a hacer lo mismo, es no volver a estar en el pecado, es no volver a estar en la misma situación. Es arrepentirnos de todo corazón y volver a Él. Y le aseguro que encontramos esa libertad. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo por experiencia. Porque yo antes andaba esclavo del pecado, pero resulta que a raíz de que yo conocí a Jesucristo me dio esa libertad que no me la da ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ningún médico. Tengo el mejor de los médicos, a Jesucristo, el que me da esa libertad, y yo puedo andar confiado todos los días porque esa libertad está en mi corazón, porque Él es el dueño de mi corazón y Él es el que gobierna y dirige mi vida. Y yo quiero que usted entienda eso, que Él quiere darte libertad a ti, ese yugo, esa esclavitud que vienes durante mucho tiempo. Quiero que miremos en Juan 14:6. Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Démonos de cuenta que la libertad, ese camino no lo encontramos en las amistades, en los amigos, en los vecinos, en los compañeros, en ese viaje, en irme a este lugar, en irme a la casa para que no me la monten más, para que no me critiquen, no me controlen más. Dice el Señor, acá la palabra, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, encontramos que Él es el camino para llegar al Padre, Jesucristo. Él es el que nos da esa libertad. ¿Por qué te demoras en recibirlo? ¿Por qué no le entregas tus cargas? ¿Por qué no le entregas tus luchas? ¿Por qué no le entregas tus debilidades? ¿Por qué no le entregas tus problemas? ¿Por qué no le entregas tus conflictos? ¿Por qué no le entregas tus pensamientos? ¿Por qué no le entregas ese carácter tan soberbio, tan altivo, tan orgulloso? Entrégaselo y te aseguro que Él te va a hacer libre de eso que te tiene tan oprimido durante tanto tiempo. Él quiere hacerte libre de ese yugo que llevas durante tanto tiempo. Ya no es tiempo de que le eches la culpa a tu papá, ya no es tiempo de que le eches la culpa a tu mamá, ya no es tiempo de que le eches la culpa a tu esposa, a tu esposo, a un hijo, a un familiar. Ya no es el tiempo. Es el tiempo de que el Señor guíe tu vida, que te guíe en ese camino al Padre, que te guíes en ese camino de libertad y de cambio y transformación a tu vida. En ti está la decisión, en ti está el cambio, en tomar esa decisión para que haya un cambio en ti.
Nadie puede perdonar, ni sanar, ni dar libertad en este mundo. Pero sí hay alguien que lo puede hacer y es Jesucristo. Y Él es el que quiere darte esa libertad. Quiero que vayamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Mire lo que nos habla acá el Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo como aún el mismo Dios envía a su único Hijo a morir de la manera más cruel y despiadada en una cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos esa libertad, esa paz, ese amor y ese gozo que no nos lo da nadie. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para darnos libertad. Hoy quiero orar por esas personas que están en el yugo de la esclavitud. De pronto en sus pensamientos, de pronto en sus recuerdos, de pronto en su carácter, de pronto en sus palabras, de pronto en su orgullo, de pronto en su altivez, de pronto en el vicio, de pronto en el alcohol, de pronto en la pornografía, de pronto en la inmoralidad sexual, de pronto en el engaño, de pronto en la traición, de pronto en una relación ilícita, de pronto en una relación tormentosa. Quiero orar por usted. Quiero pedirle al Señor que hoy el Señor te dé esa libertad. Pero también le pido al Señor que obre desde lo profundo de tu corazón para que puedas recibirlo, para que pueda entenderlo, para que pueda comprenderlo, que Él quiere hacerte libre, para que yo no andes en ese yugo de la esclavitud, que el enemigo te tenía subyugado. Quiero orar. Padre, hoy oramos en este tiempo por esta palabra. Oramos, Señor, por la libertad. Oramos, Señor, por cada una de estas personas que están esclavas, que tienen ese yugo del pecado, de la inmoralidad, aún en sus pensamientos, aún en esa mente cautiva, aún en sus recuerdos, aún en ese rencor, porque me hicieron, no me hicieron, porque me trataron, no me trataron, porque me hablaron, no me hablaron, porque me abandonaron, porque me violaron, porque hicieron cosas tremendas conmigo, y cómo voy a perdonar a esa persona, y anda en esa esclavitud hace mucho tiempo. Hoy oro, Señor, trae libertad. Trae libertad a esa persona y trae libertad a su corazón, a su alma, Señor. Que su alma no esté arraigada en el pasado, en el tormento, en el dolor y en el engaño. Que su alma hoy sea libre en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven, entra a ese lugar. Solo tú puedes llegar a ese lugar en su alma y en su corazón y desarraigar todo lo que sembraron en su vida, Señor. Y que tu paz, tu amor y tu gozo lo llene a partir de ahora. Espíritu de Dios, entra. Entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, a cada corazón. Líbralos, Señor, de todo yugo de esclavitud y dales libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy oro que el Señor Jesucristo te haga libre. Y le clamo y le pido al Señor que traiga esa libertad a su vida y su corazón. Y declaro que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a su vida, entra a su corazón, entra a lo más profundo de su alma y desarraiga todo espíritu de esclavitud y lo lleva y lo destruye en la cruz del Calvario ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven, entra a esos lugares donde estaba esclava esta persona y llénalo, Señor, de tu libertad. Esa libertad que solo viene a través del poder del Espíritu de Dios, entra a su corazón y a su vida y a su alma. Y dale esa paz que sobrepasa tu entendimiento a partir de ahora. Yo declaro y decreto que ellos son redimidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y declaro que el Espíritu de Dios los hace libres a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, por la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Hoy oro, Señor, para que tú obres en cada uno de ellos y les hables en sueños y en visiones y les coloques el querer como el hacer en tu palabra. Quiero invitarlos a que ustedes nos visiten en la página. Inviten a otros amigos, personas que ustedes de pronto tengan en su familia en la página de YouTube. Y nos puedan escribir qué le habló el Señor, qué mensaje le dejó el Señor, pero que también le pidan al Señor un cambio en su vida, en sus corazones. Si de pronto usted tiene algún familiar, alguien que esté de pronto esclavo de algún vicio o algún problema, algún conflicto, ore con esta palabra. Pídele al Señor que le dé libertad, que el Señor dará la libertad. Y dígale al Señor, Señor, venid, porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oro, Señor, que tú hagas de esa libertad
a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, mi sobrino, mi esposa, mi esposo, a un familiar. Dale esa libertad, Señor, que Él te pueda conocer y que pueda ser libre a partir de hoy. Declárelo en el nombre de Jesús y le aseguro que esa persona será libre. El Señor hará un cambio en su vida, en su corazón, y se lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ahora viene una hermosa y maravillosa mujer con una palabra para la ofrenda. Lo que el Señor le va a hablar a usted. Esta palabra el Señor ya la tiene preparada para usted y es una palabra que usted está esperando en el Señor, que me confirme si ese negocio lo debo hacer o no lo debo hacer. Si debo meterme en este proyecto o no debo meterme en este proyecto. Dios va a usar a esta mujer para darle esa palabra que usted tanto está anhelando y está esperando. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración.